Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos en este día el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 14 a 29. El Evangelio nos presenta la escena donde un padre acude a Jesús suplicando por su hijo enfermo. Nuevamente Jesús, que no abandona a quien a él acude, sana a este niño, pero también aprovecha para formar a sus discípulos en la importancia de tener fe. Reflexionemos en 3 momentos. El primer momento, la falta de fe de los discípulos. Después de la transfiguración, Jesús bajó de la montaña junto a 3 de sus discípulos. Se encuentra al resto de los discípulos y a la gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Ante esta situación, Jesús pregunta qué es lo que sucede, y es precisamente el papá del niño enfermo poseído por un demonio quien toma la palabra y le comenta que los discípulos no fueron capaces de hacer el milagro sobre su hijo. Es aquí donde Jesús confronta a sus discípulos con la expresión generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Esta expresión de Jesús revela la falta de fe de sus discípulos, quienes a pesar de estar de modo más cercano con Jesús, aún no han sido capaces de creer totalmente. Cuando no hay fe en nuestro corazón, no hace falta que lo digamos. Son nuestras propias acciones las que se encargan de revelar nuestra falta de fe y confianza en Dios. Un segundo momento. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Un dato curioso de esta escena es que Jesús no se encarga en primera instancia del niño enfermo. Aunque Jesús lo sanará después,
Él comienza sanando primero a su padre. Esto lo notamos porque Jesús pregunta al papá del niño, ¿desde cuándo vive esta situación? A la que responde, desde pequeño. En su respuesta comprendemos el dolor inmenso de este padre, quien desde la niñez de su hijo ha venido cargando. Es el dolor que se carga en lo más profundo del corazón ante una situación de enfermedad de un ser querido, a la cual no se puede encontrar alivio ni solución. Este hombre refleja a quienes sufren en silencio por la enfermedad de sus seres amados y que acuden a Jesús en busca de un milagro. Jesús, que es capaz de reconocer este dolor, le hace entender a este hombre que la solución no depende de él, sino de este mismo hombre, y por eso le dice, todo es posible al que tiene fe. En otras palabras, le está diciendo que para que el milagro ocurra, es necesario primero que él crea que Jesús puede sanar a su hijo. La fe, por tanto, no es solamente un estar de acuerdo con lo que Jesús dice. La fe es un abandonarse en Jesús con la certeza de que Él puede obrar con poder. Pero esa fe es necesario pedirla al mismo Jesús, porque ella no nace como arte de magia en nuestro corazón, ni tampoco es resultado de nuestro propio esfuerzo. Hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe, tal como lo hizo este hombre. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Un tercer momento, la curación del niño. Finalmente Jesús, después de fortalecer la fe del Padre, ahora se encarga del niño curándolo. Y esto sucede como resultado de la fe de su Padre, tal como Jesús le había dicho, si crees, todo será posible. Pero Jesús no solamente se ocupa de quienes le buscan para ser sanados. Ahora Jesús se ocupa de sus discípulos, quienes, admirados porque Jesús pudo hacer el milagro que ellos no, le preguntan del por qué sucedió esto. Jesús responde que para que estos milagros se den, es necesario la oración. Recordemos que versículos atrás los discípulos habían sido enviados a predicar, sanar y expulsar demonios. Ellos habían vuelto de esta misión alegres porque habían podido hacer todo esto. Pero después de que Jesús les había hablado de las exigencias del seguimiento y de la necesidad de cargar con la cruz, incluso hasta dar la vida, esto había ocasionado una crisis en los discípulos, quienes aún no comprendían la necesidad de cargar con la propia cruz y dar la vida incluso. Esto les producía escándalo y no comprendían la necesidad de cargar con la cruz. Cuando no se acepta la cruz, la misión se vuelve ineficaz. Nos distanciamos de Jesús y ya los esfuerzos humanos no son suficientes. La fe implica, por tanto, un abandonarse en Jesús, pero también un seguirle cargando la cruz. Y solo así lo que pidamos con fe en nuestra oración sucederá. Aumenta, Señor, nuestra fe, para cargar con amor la cruz de nuestra vida, porque todo es posible para quien cree. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que esta palabra nos dé el don de la fe y sane nuestro corazón, sane nuestro espíritu y también sane nuestras dolencias. Pero también hoy pidamos juntos al Señor por la salud del Papa Francisco, que como Iglesia unida oremos por nuestro pastor y guía. Señor, te pido en este día por el Papa Francisco, a quien tú elegiste como sucesor de Pedro y pastor de tu Iglesia. Cuida su salud, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, guía sus pasos y su deseo de servirte. Concédele valor para continuar sirviendo a tu pueblo, fidelidad y constancia para cuidar a tu rebaño. Que tu misericordia le proteja y le conforte, y sea signo de que todo es posible para ti. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.